¿Cómo están? Buenas noches, chicos. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, profesora. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo están? profesora. Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio a la semana 9. El día de hoy nos vamos a enfocar en la nueva narrativa hispanoamericana. Específicamente vamos a hablar de Borges con la obra Ficciones. Bien, esta es la continuación. Ya la semana 8 hemos hablado ya de lo que es la parte de la poesía hispanoamericana. Chicos, entonces para empezar, vamos con las etapas, ¿ok? Con las etapas. Justamente en la parte de la poesía habíamos visto que tenía influencia, pues, de los vanguardistas. Sin embargo, la narrativa, pues, va a tardar con esta influencia y va a tener otro tipo de adaptaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nos enfocamos en esta etapa de emergente, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Mientras que la poesía estaba ya avanzando con el vanguardismo, todavía la narrativa, pues, se mantenía, como se dice, un poco terca en el sentido de nuevos avances, porque se estaba imponiendo todavía lo que era, pues, el regionalismo, ¿ok? ¿Qué era el regionalismo? El regionalismo viene a ser esta variante del realismo, el cual va a buscar plasmar pues las costumbres, las tradiciones de Hispanoamérica. Por ejemplo, pues, ¿no? En el caso de Argentina, vamos a ver que se desarrolla el famoso gauchismo, ¿no? ¿Qué consistía? Pues retratar cómo se vivía, pues, en la parte de los Andes de Argentina, ¿no? Y el autor lo que hacía, pues, era describir la parte de la naturaleza e inclusive el lenguaje que se utilizaba en ese lugar, pues, ¿no? Eso será en el caso de Argentina. En Venezuela, pues, también se va a dar con mayor énfasis esto del regionalismo. Entonces, se buscaba eso, ¿no? Un poco más del desarrollo autóctono, ¿no? Entonces, en esta etapa emergente, entre 1920 y 1930, se va a dar ello, ¿no? ¿Se va a dar cierto rasgo del vanguardismo? Sí, pero todavía se va a mantener este aspecto del regionalismo, ¿ya? Eso es importante, chicos, que lo tengamos en cuenta. Entonces, es aquí, pues, que, como bien dice, se va a buscar estos rasgos, dar un poco de, como se dice, estas obras experimentales, ¿no? Tener trazos tanto de regionalismo como también del vanguardismo, ¿ok? Luego de ello ya tenemos la etapa, pues, de lo que viene a ser la consolidación como tal, y es aquí, pues, que se va a buscar desarrollar nuevas técnicas, nuevos aspectos novedosos, ¿ok? Como, por ejemplo, acá hay algunas obras, me parece. Ajá. Acá en la etapa emergente vemos que aparecen obras impactadas por el vanguardismo y las narraciones regionalistas, como les había dicho, ¿no? Tenemos a Rómulo Gallegos con Doña Bárbara y Martín Adán con La Casa, pues, de Cartón. En cuanto a la etapa de la consolidación, vamos a hablar ya del desplazamiento como tal de regionalismo, ¿no? Y aquí vamos a encontrar, pues, autores como Borges, como Carpentier, como Rulfo, como Asturias, como Sábato, ¿no? Que ellos, pues, van a establecer más que nada el abordar nuevas temáticas. Por ejemplo, tenemos acá un Ernesto Sábato, pues, que retrata la vida de un pintor, el cual va a terminar matando pues al amor de su vida, ¿no? Pero el dato curioso es cómo él buscaba introducir una historia dentro de la otra. No sé si ustedes han leído la obra, a ver, por ahí me dicen si lo han leído o no, a ver si me puede ir ayudando, a ver, ¿lo han leído o no lo han leído el túnel, chicos? ¿O recién lo están conociendo? A ver. ¿Lo leyeron o no lo han leído? No, no, profesora. No, no lo han leído. No, Ok, ok, chicos, no hay problema. Lo curioso de esta obra, pues, es que el autor representa la vida del ser humano como un túnel, ¿ok? Y pues él narra la historia de este pintor que dentro de su pintura, dice que él ya estaba, como que se dice, ya sabía que era conocido, pero estaba cansado un poco de la parte de la fama, ¿no? Quería, como se dice, buscar a alguien, no alguien perfecto, alguien que lo pueda entender. Entonces, en esa búsqueda, en una pintura nueva que él hace, dibuja dentro de su pintura otra pintura adicional, pues, ¿no?
con la finalidad de que la persona correcta pueda observar esa pintura adicional que él había colocado, pues de manera, como se dice, ¿cómo decirlo? A ver, como que de una manera a ver si alguien lo descubría, pues, ¿no? Entonces, ahí va a aparecer una chica llamada María, pues, y ella se da cuenta de esta pintura, ¿no? Entonces, este hombre, bastante emocionado, pero a la vez tímido, ¿no? Decide, pues, conocerla, ¿no? Inclusive la persigue todo, la pobre María, y María, pues, se da cuenta quién era él, sabía que era conocido, pues, y decide salir con él, pues, ¿no? Decide salir con él sin saber, pues, lo que iba a suceder al final, pues, ¿no? Ahí el pintor, perdón, se entera que María estaba casada, ¿no? Y no solamente era que estaba casada, ¿no? Sino que él se sentía mal porque su esposo era cieguito. Entonces él decía, ¡ah! Qué barbaridad con María, porque María, sabiendo que su esposo es ciego, ¿no? Permite que estar conmigo, ¿no? Permite que yo esté con ella. Entonces al inicio como que el personaje como que la rechaza al saber que estaba casada, ¿no? Pero después se da cuenta que no puede dejarla, ¿no? Y después se va enterando pues que María pues no solamente engañaba a su esposo, sino que tenía otro amante que era el primo de su esposo, pues, ¿no? Entonces vamos viendo cómo el autor busca plasmar cómo va generando o cómo se va evolucionando esta obsesión del pintor, ¿no? Y el pintor hace muchas referencias en cada etapa de su vida, bueno, que va pasando con el enamoramiento de María, pues, ¿no? Cómo él se identifica dentro de ese túnel, ¿no? A veces dice, pues, que nosotros vemos nuestra vida como que de reojo, ¿no? A veces la vemos oscura, pero siempre como seres humanos estamos en búsqueda de una luz, pues, ¿no? Y ahí interpreta ello, ¿no? Y él decía, pues, que para él su vida era bien difícil, ¿no? Que todo su vida era oscuridad y que la única forma de encontrar su luz era, pues, encontrando la paz, ¿no? Cualquiera dirá, pues, la paz la encontrará, pues, retirándose, ¿no? Alejándose de este amor tóxico, ¿no? Por María. Pero no, su encuentro de paz de él fue matándola, pues, ¿no? Él decía, ¿no? María va a ser la única mujer a la que yo voy a amar, ¿no? Entonces, definitivamente esta mujer está haciendo un daño no solamente a mí, ¿no? Por ponerme los cuernos, sino también a su esposo, ¿no? Entonces la termina pues matando a María, ¿no? Y ahí termina la historia. Pues, ¿no? Entonces vamos un poco a este sentido que estos autores en esta etapa de consolidación buscaban dar, ¿no? Ya no se ve pues esta parte del realismo, del realismo con aspectos autóctonos, ¿no? No se va a ver el nuevo, como se dice, es a buscar abordar nuevas temáticas, ¿no? Desde una perspectiva nueva. Después tenemos acá, por ejemplo, a Miguel Ángel Asturias, ¿no? Con la obra El Señor Presidente, que más que nada era la perspectiva del autor en cuanto a una crítica que tenía sobre los presidentes y los gobiernos hispanoamericanos, ¿no? Luego tenemos pues a Juan Rulfo con Pedro Páramo, no sé si han escuchado esta historia también. En el caso de Pedro Páramo vamos a hablar pues de este autor, de este personaje Juan Preciado, el cual Juan Preciado pues va a buscar, quiere saber de su papá, ¿no? Y llega a un pueblito y en ese pueblito pues se va a enterar que, o sea, va a buscar pistas y pistas y se llega enterando que las personas con las que él conversaba, estas personas estaban muertas, ¿no? Y él como que ahí comienza a tener un poco, como se dice, hay un cambio en la lógica, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que yo esté en una ciudad fantasma y que pueda comunicarme con estas personas, ¿no? El personaje no encontraba sentido a ello, ¿no? Y da la casualidad que ahí Juan Preciado se entera que él también estaba muerto, ¿no? Y por ese motivo él también podía comunicarse con los otros muertos, ¿no? Entonces, ahí hablamos un poco de esta parte de salir un poco del foco de la realidad, ¿no? Que eso era característico, pues, de los vanguardistas. Y ellos, pues, aquí Juan Rulfo busca representar lo que llamamos, pues, la característica del realismo maravilloso o también llamado realismo mágico, pues, ¿no? Establecer esos cambios, ese suspenso, ¿no?
al lector. Luego tenemos pues también a Alejo Carpentier con El Reino del Mundo. Y bueno, más adelante también vamos a plasmar un poco con Jorge Luis Borges con la obra Ficciones. Ya chicos, con la obra Ficciones. Y por último, pues ya tenemos esta etapa de apogeo o también llamado la etapa del boom, ¿no? Porque se va a dar obras de muy alta calidad narrativa y gran éxito editorial. A ver, aquí sí es importante recalcar, ¿se acuerdan que dijimos que en el modernismo, pues, las personas no querían apostar, ¿no? No querían apostar por los escritores, como que el arte se pierde. Entonces, es aquí con el boom, ya que se va a hacer conocido Latinoamérica. Entonces, estos autores, ya no van a estar como si se preocupados, ¿no? Por el hecho de que no se quiera apostar por sus obras. Todo lo contrario. Aquí vamos a ver que las editoriales van a comenzar a pelearse, van a querer buscar, ¿no? Poder publicar estas obras, ¿no? Va a haber una pugna, como se dice aquí, ¿no? Y usted me dirá a mí, pero ¿a qué se debe este cambio, no? Porque ahora los escritores, pues se van a volver, como se dice, competitivos entre ellos. Bueno, lo que pasa es que la sociedad ya había cambiado. Si bien es cierto, en el modernismo vamos viendo que se aparecen lo que son las radios y la parte de las televisiones. Aquí ya se da esta consolidación del modernismo, ¿ok? Ya las ciudades, pues, ya prácticamente todo es ciudad, todo es ciudad. Entonces la gente va a comenzar, pues, a buscar las universidades, va a comenzar a querer postular a las universidades, las bibliotecas también van a estar llenas, la gente comienza a interesarse, como se dice, por el arte, más aún por la literatura. Entonces, como que ya tenemos una población que ya estaba lista en poder entender a este tipo de escritores y sus obras, ¿ok? Porque ya vemos este conocimiento que están manejando, pues, los escritores hispanoamericanos, ¿no? Y además vamos viendo que ellos, pues, como dice, boom, todos los ojos del mundo estaban aquí en Hispanoamérica, ¿no? Y todos querían conocer a estos escritores y sus obras, ¿no? Inclusive no teníamos nosotros nada más que envidiar a Europa, ¿no? Más bien, los europeos comienzan a apostar por nosotros, por Hispanoamérica, ¿bien? Ahora, pero ¿por qué hablamos de alta calidad narrativa? Eso ahorita lo vamos a ver en la parte de las características, pero les voy adelantando un poquito, ¿no? Vamos porque hay un conocimiento bastante fuerte en la parte de la semántica, por el uso de las palabras también que se están utilizando. Y además de eso, como les dije hace un momento, se buscaba pues al lector darle, como se dice, ese aspecto de suspenso, ¿no? Como que el lector no sabe si lo que está leyendo es real o no. Eso era lo que llamaba la atención en ese momento de la población. Bien, chicos, por eso hablamos aquí, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa, ¿no? Con la obra Conversación en la Catedral. Tenemos también a García Márquez, ¿no? Con la obra 100 años de soledad, ya sabemos que es una de las conocidas, pues, en cuanto al realismo mágico. Tenemos a Cortázar, por ejemplo, con Rayuela, y a Carlos Fuentes con La muerte de Artemio, ¿no? ¿Qué de curiosos tienen estas obras? Pues, por ejemplo, ¿no? Tenemos además de la conversación en la catedral, en Mario Vargas Llosa tenemos La ciudad y los perros, pues, ¿no? Dice que al inicio, pues, a Mario Vargas Llosa cuando presentó su obra no se lo quisieron recibir, ¿no? Cuando escribió La ciudad de los perros, porque se creía, pues, de que era parte de o sea, como que él había tomado en cuenta su vida y lo había escrito todo de manera literal, ¿no? Y el editor le dijo, pues, ¿no? ¿Cómo voy a exponer esto? No vaya a ser que, ¿no? Que existan problemas. Pero ahí le indican pues que no, que él le dice que no, que en realidad él ha creado un mundo, pues, ¿no? Un mundo y que ese mundo es de importante plasmarlo, ¿no? O sea, que había parte, ¿no? Parte de su vivencia, pero a la vez él había creado, o sea, había imaginado también parte de cómo era este mundo del ejército, pues, ¿no? Entonces, eso fue lo que llamó también la atención, ¿no? En el caso de Rayuela, por ejemplo, este libro es bien curiosito, porque Rayuela tiene varias formas de leerse, ¿no? E inclusive el autor Cortázar, este argentino, se toma la molestia, pues, de colocar, al momento que tú lo lees, hay una tablita,
hay una tabla de direcciones, o sea, cómo el lector puede empezar a leer la obra, ¿no? Lo puede hacer de la manera que estamos habituados, ¿no? Desde la página 1 hasta la página 100, o quizás podemos leer desde la página 7, luego nos pasamos a la 30, luego nos pasamos a la 50, así. Ahí vemos una innovación narrativa, ¿no? Diversas formas de poder leerse lo que viene a ser la parte de la obra, ¿no? Y bueno, Carlos Fuentes, que él lo que va a buscar es hablar un poco sobre las revoluciones hispanoamericanas, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser innovador en Carlos Fuentes? Pues, ¿no? Él va a utilizar, pues, mucho lo que viene a ser los elementos míticos, ¿ya? Un poco lo que viene a ser estos elementos míticos, y además va a utilizar diversas voces, pues, múltiples voces en su obra, ¿ok? Esto va a ser lo que más va a llamar la atención, pues, de estos autores. A ver, chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos con las etapas? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? No, miso, normal. ¿Sí? ¿Todo ok? Muy bien. Muchas gracias, André. Ok, entonces continúo, chicos. Vamos con la parte social. Ustedes saben, pues, que en toda la literatura la parte social es la que va a influir, ¿no? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, los temas que se va a ir abarcando en estas obras? Entonces, aquí vamos a encontrar, pues, uno, que hay un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Como justamente les dije, en esta etapa ya se consolida, ¿no? El modernismo. Vemos que hay un desarrollo de estas ciudades latinoamericanas y todo lo que viene a ser rural pasa a ser urbano, ¿ok? Va a ser esto como se dice, la moda en la época, ¿no? Vamos a ver ya, por ejemplo, acá en la imagen, el desarrollo de los autos, desarrollo de los edificios, ¿no? Nuevas formas de comunicación también. Luego tenemos la modernización, que no resuelve los problemas de América Latina, sino que se impuso alternativas del capitalismo, ¿no? Acá vamos a hablar un poco sobre lo que viene a ser la Revolución Cubana. Pues no todos estaban de acuerdo, pues obviamente no vas a imponer, como se dice, el capitalismo que sea igual para toda Hispanoamérica, pues, ¿no? Algunos no estaban de acuerdo, como en el caso de los cubanos, porque en Cuba pues se va a establecer, como se dice, una nueva forma de capitalismo que va a ser el de la economía socialista, pues, ¿no? Entonces, ellos van a buscar, como se dice, su nueva forma, ¿no? De llevar su país. Y ello pues va a generar lo que llamamos esta revolución cubana, que dicho sea de paso también va a ser inspiración ya de varios escritores, porque recuerden que la revolución cubana que buscaba, uno, igualdad, pues, ¿no? Que existe una igualdad social, que todos recibamos lo mismo. Y dos, que también había una búsqueda de la justicia, ¿no? Entonces, estas temáticas van a inspirar bastante en las obras que vamos a ver más adelante. Luego tenemos que hacia mediados del 70 se van a instalar dictaduras represivas, lo cual va a generar una fuerte crisis social. Bueno, acá ya sabemos nosotros, pues, de que en la sociedad, ¿no? La sociedad no se va a quedar, como se dice, con las manos cruzadas, ¿no? Como, por ejemplo, hemos visto acá en la actualidad, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con un tipo de gobierno, ¿qué sucede? Se da lo que llamamos las famosas crisis sociales, ¿no? Igualmente estaba dando en esa época porque había muchas dictaduras, ¿no? No se permitía, pues, hacer nada, todo se manejaba a través solamente, pues, de los militares que en esa época estaban, pues, llevando el gobierno, pues, ¿no? Entonces, eso va a generar también una gran crisis social. Bien, eso es en cuanto al contexto social, chicos, ¿ya? Eso es en cuanto al contexto social. Y no se olviden, pues, que aquí también vamos a hablar la participación de los europeos. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Porque como Hispanoamérica estaba creciendo, ya en Europa había una gran guerra. Y eso hizo que muchos europeos emigren acá a esta parte de Hispanoamérica y ellos sean pues aquellos que impulsen. En la etapa del modernismo pues no había nadie que impulsara, pues no era bien difícil para el escritor que alguien le pague. ¿Se acuerdan que les comenté que alguien les pague la publicación de los libros? Aquí sí vamos a ver que estos europeos apuestan por este tipo de publicaciones, no con la finalidad pues de que ellos también puedan tener este conocimiento
porque a ellos pues les agradaba mucho ese tipo de historias, ¿no? De historias fantásticas, como si se fuera de la realidad, ¿no? Entonces por eso también va a haber un impulso, pues en cuanto a estos escritores del mundo latinoamericano, ¿ya? Ahora vamos con la parte de las características, chicos. ¿Qué vamos a ir encontrando en las características? A ver. La primera característica va a ser la multiplicidad de voces o puntos de vista. Normalmente en un texto vamos a encontrar al famoso narrador omnisciente. A ver, chicos, ¿quién era el narrador omnisciente? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué hacía el narrador omnisciente? Narraba todo lo que hacía el protagonista, creo, ¿no? Ajá, ajá. Muy bien, André. Claro, En tercera persona. en tercera persona. Excelente, André. Así es, era el que narraba absolutamente todo y el que conocía todo, ¿no? El que lo impulsaba al protagonista en hacer algo, porque el otro personaje actuaba de esa manera. Ya, el narrador sabía absolutamente todo. Entonces, como esta nueva narrativa buscaba innovar, aquí va a aparecer, pues, el relato es presentado desde varias perspectivas. Es decir, que aquí no vamos a hablar de un narrador, sino vamos a hablar de varios narradores, ¿ya? Se va a dejar de lado aquí al narrador omnisciente, pues, y se va a buscar la importancia de que cada narrador, desde su perspectiva, pueda contar las historias, ¿no? Aquí, pues, podríamos encontrar el famoso, pues, narrador protagonista, al narrador testigo, ¿no? O quizás que el mismo protagonista, pues, perdón, el protagonista que esté, el amigo del protagonista, por ejemplo, sea el que le cuente la historia, ¿no? Entonces, aparecen estos tipos de narradores en las historias con la finalidad de romper esto del narrador omnisciente, ¿no? Y ahí, pues, también, como se dice, el narrador podía poner un poco la parte de su perspectiva, ¿no? De la historia. Eso era la característica de esta multiplicidad de voces o puntos de vista, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos a Pedro Páramo, ¿ya? Y también en Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, en el caso de La ciudad y los perros, tenemos la perspectiva de la historia desde Jaguar, ¿no? Un personaje. Después pasamos al otro personaje que también va a contar su historia. Entonces, cada uno de ellos va a tener la perspectiva de cómo le fue en la escuela, ¿ya? En la escuela del ejército. Segundo viene a ser el monólogo interior, ¿ya? Aquí nosotros vamos a hablar de esta palabra intimista. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a establecer la conciencia del personaje, ¿ok? La conciencia del personaje. Es decir, vamos a ahondar en el pensamiento o en las ideas del personaje que no van a ser como se dice, que no lo va a decir, ¿no? No va a ser exteriorizado, no se dice, sino que todo lo que piensa el personaje en su cabecita, ya eso lo va a conocer el lector. A eso se refiere con monólogo interior. Por ejemplo, ¿no? Dice acá, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante las pies doradas y le digo, soy de Leoncio Prado, ya es la primera vez que vengo. Te traeré buena suerte, y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Aquí, por ejemplo, vamos viendo el pensamiento del personaje, ¿no? Es como él está interiorizando sus ideas, ¿no? Interioriza. Por eso se dice que hay esta conexión intimista del lector con el personaje, ¿no? Porque el lector va a ser capaz de conocer, pues, no solamente el pensamiento, sino también los sentimientos también de este personaje. A eso se refiere con monólogo interior. Después está la ruptura del el orden lógico y cronológico del relato. Normalmente, pues, ¿qué pasa? Se deja de lado la narración lineal en inicio, nudo y desenlace, ¿no? Y aquí van a aparecer, pues, los famosos retrocesos de tiempo. Ustedes saben cómo se llaman estos retrocesos de tiempo. Por ejemplo, si tú estás hablando de tu presente,
viene una situación de tu pasado. ¿Cómo se llama eso? ¿Se acuerdan? ¿Flashback? Los famosos, muy bien, André, los famosos flashbacks, ¿no? Hay una ruptura. El autor puede estar contando una situación, pero de pronto para poder ahondar esta situación va a su pasado. Ojo, que no solamente va al pasado, también el autor puede ir a parte de su futuro, ¿no? Como para que él vaya viendo qué es lo que va a suceder si toma una decisión, pues, ¿no? Entonces aquí va a aparecer ello. Por ejemplo, dice, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el cielo, ¿no? ¿Cuál es la situación presente? Vamos viendo que estamos hablando del fusilamiento de quién, del coronel Aureliano Buendía, ¿no? Y aquí vamos a ver el flashback. Bueno, mientras que se está dando, ¿no? Se está iniciando el fusilamiento, él va recordando aspectos de su pasado. Que en este caso vamos a ver que él va a recordar a su padre y esta situación en la que le lleva a conocer el hielo. ¿Okay? Entonces hay esa ruptura de este orden, tanto lógico como también cronológico. Además, también vamos a encontrar, por ejemplo, que la historia puede iniciar con el final, ¿no? En el caso del túnel, por ejemplo, de Ernesto Sábato, no inicia contando que él hace la pintura, no, inicia él diciendo, pues soy el pintor Castel y fui acusado de asesinato. Y sí, yo maté a María. Así inicia la historia, ¿no? Y ahí empezamos con ese final. O sea, ya te está, como llaman ustedes, spoileando, ¿no? ¿Cuál va a ser el final? Pero queda en el lector el suspenso de por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que habría hecho esta chica para que este pintor la haya matado, ¿no? Entonces te deja con ese suspenso. Entonces vamos viendo este rompimiento, ¿no? Puede empezar con el desenlace y luego ir con el inicio, así. Vamos rompiendo ese orden que normalmente estamos habituados a leer. ¿Ya, chicos? Siguiente, tenemos la narración objetiva. Esta narración es bien curiosa. Es más, algunos escritores lo relacionan como si fuera una cámara de filmación. ¿Qué pasa con la cámara de filmación? Por ejemplo, cuando tú grabas con tu celular algo, yo te pregunto, ¿tú ahí estableces algo tuyo, una perspectiva emocional tuya? ¿O qué haces? ¿Qué graba la cámara nada más? Las acciones del personaje. Claro, solamente narro las acciones, muy bien, Doris. No coloco yo mis sentimientos ni lo que pienso, no. Es muy diferente a lo que viene a ser el narrador omnisciente, que el narrador sabe todo. No, en esta narración objetiva solamente se va a contar los hechos, solamente se describe lo que sucede en la situación, nada más. Por eso se dice objetivo, no va a haber nada emocional, ¿no? Ni tampoco vamos a ahondar en el pensamiento de los personajes, no, solamente describes, por eso se llama objetivo. Por ejemplo, encerrados entre la avenida Larco, el Malecón y la calle Porta, hay media docena de manzanas, un centenar de casas, 2 o 3 tiendas de comestibles, una farmacia, un puesto de refrescos, un taller de zapatería. Y acá vemos este corchete que sigue indicando que sigue describiendo el lugar. Y un solar cercano, donde funciona una lavandería clandestina. Las calles transversales tienen árboles a los costados de la pista. Si nos damos cuenta, sigue describiendo el lugar. Por eso les digo que se relaciona mucho con esta camarita, ¿no? Solamente pasa la cámara y el autor va a ir escribiendo pues poco a poco lo que está observando. Solo se coloca lo que se observa. ¿Ok? Luego tenemos la participación activa del lector, que esto es bastante curioso, chicos, ¿no? Porque la pregunta siempre del literato ha sido, pues, ¿cómo llamamos la atención del lector, no? ¿Cómo nosotros ayudamos, pues, a que ellos participen de la lectura? Entonces, es aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Rayuela, ¿ya? En la cual Cortázar lo que ha buscado es que el lector sea partícipe de este sentido del texto,
¿De qué manera? Como pueden apreciar aquí, acá hay un tablerito de direcciones, ¿verdad? Ok. Y acá, ¿qué dice? Mira, a su manera este libro es muchos libros, pero sobre todo es 2 libros. O sea, que en la misma obra se pueden leer 2 lecturas. El lector queda invitado a elegir una de las posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión o olvido, bastará consultar con la lista siguiente. Y miren, acá está la otra manera. O sea, que el lector puede iniciar primero con la 73, luego se va a la página 1, luego se va a la página 2, luego a la 116, luego a la 3. Pero ¿por qué? ¿Esto cómo lo relaciono con Rayuela? No sé si ustedes han visto este jueguito que acá en Perú, ¿cómo se llama? Se llama Mundo. No sé si han escuchado este jueguito, ¿no? Pones la piedrita y saltas, ¿no? Con un pie, ya. Lo que aquí, pues, Cortázar ha querido mostrar es que el libro también puede ser parte de un juego, ¿no? En que el lector pueda escoger, así como la rayuela, de dónde saltar. Igualmente el lector puede escoger de qué manera leer, ¿no? Y eso pues se le llama la participación activa del lector, porque vamos a ver la contribución de la reconstrucción de sentido global, ¿no? Bastante curioso esta reconstrucción, ¿no? Que el lector tenga la libertad de leer el libro como mejor se le adecue, ¿no? Pero para esto, pues, era importante colocar, como ven ahí, las famosas indicaciones, ¿no? Para que el lector sepa de qué manera ir leyendo. Entonces se buscaba justamente esa familiaridad entre la lectura y también los juegos, entre los juegos. Bien. Y luego tenemos el experimentalismo lingüístico. Chicos, que acá, como bien dice, busca explotar al máximo la capacidad expresiva del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que en este caso estamos hablando de los famosos neologismos, ¿ya? Neologismos. O también vamos a ver que los autores van a crear palabras nuevas, ¿no? Palabras que no lo vamos a ir encontrando, pues, en ningún diccionario, ¿no? Pero el autor enfatizaba que muchas veces estas palabras eran parte. O sea, es como que cada lectura que tú tenías era la creación de un mundo, ¿no? De un mundo que puede tener, como se dice, su mismo lenguaje, en un mundo donde puede tener pues la forma en que quisiera, ¿no? A eso se refiere pues con la parte del experimentalismo lingüístico, ¿no? Crear palabras que eran parte del mundo que el autor creaba, ¿no? El mundo del mundo, como llaman por ahí. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clésimo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que involucionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado de caer unas filulas de cariaconcia. Pero no hay palabras ahí que no existen, pues chicos, ¿no? Que el autor lo ha creado, pues, ¿no? Son creaciones mismas del autor. Por eso llamamos experimentalismo lingüístico. Y por último vamos a hablar pues de elementos irracionales, se va a insertar lo onírico, lo lúdico, lo fantástico y lo mítico, pues, ¿no? Yo recuerdo que yo leí una historia también de Cortázar aquí, creo que se llama El mundo de los que están boca abajo, si no me equivoco, que era una historia bastante curiosita, ¿no? Que contaba, por ejemplo, la historia de un motociclista que había sufrido un accidente. E imagínate, este motociclista fue llevado al hospital y cuando está en el hospital tiene un sueño, pero es un sueño, como ustedes llaman, un sueño vívido, ¿no? Parece que lo estuviera pasando en ese momento. Y en ese sueño, él se ve pues como
como un indígena, vestido como un indígena que pertenecía a un pueblo que estaba en contra de los aztecas. Entonces va a ir él, pues, ¿no? Se ve que está corriendo, escapando de los aztecas, y de pronto, pues, cuando siente que ya los aztecas están por atraparlo, se levanta, ¿no? Y dice, uy, ¿no? He tenido un sueño bastante, bastante curioso. Entonces, el motociclista se vuelve a dormir, y cuando se duerme, nuevamente él va a aparecer en este mundo, en estas selvas, nuevamente se va a encontrar perseguido por estos aztecas, y ahí dice que los aztecas lo llegan a atrapar a este motociclista, y cuando lo están llevando para sacrificarlo, dice que siente clarito cómo la cuchilla le está cortando, pues, la piel, está abriendo el pecho, ¿no? Y es ahí cuando se da cuenta que en realidad él nunca fue un motociclista, sino que era un indígena del pueblo, y más bien él soñaba que era un motociclista del futuro. Miren qué curioso, ¿no? Cuando nosotros pensamos que puede ser al revés, ¿no? La historia del motociclista pensando que era un indigente. No, pero vemos que fue todo lo contrario, ¿no? Era un indio que se imaginaba siendo un motociclista en el futuro. Entonces pasa, como llaman ustedes, un evento inesperado, una situación inesperada. Eso era lo curioso, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué establecían ellos? Pues acá vemos, por ejemplo, lo fantástico y lo mítico, ¿no? Que era, en este caso, la incorporación de estos elementos irracionales que se daban en aquella época. Y por último, pues tenemos acá los aportes de los narradores, pues eso le llamamos, ya sabemos, cosmopolitismo. Aquí sí se van a aprovechar aportes tanto de los europeos y norteamericanos. Ustedes me dirán a mí, pero ¿qué aportes tenían ellos? Pues en este caso de los típicos de los aportes de la técnica narrativa, como por ejemplo la narrativa del iceberg, ¿no? ¿Sí se acuerdan? La narrativa del iceberg, ¿no? Empezamos la historia con lo superficial y luego vamos a ir ahondando, ¿no? Luego se va ahondando la historia. Tenemos, por ejemplo, la narrativa in media res, ¿no? Entre otros aportes narrativos que ellos van a ir tomando, pues, ¿no? De Europa y de Norteamérica, y los van adaptando a la realidad hispanoamericana. Y por último, la transculturación narrativa, en la que se van a retomar ciertas tradiciones de la cultura latinoamericana, pero con el uso de estas nuevas narrativas que se van a dar. No es igual que regionalismo, porque regionalismo no vamos a ver estas nuevas técnicas, ¿no? Como por ejemplo las nuevas palabras, como el rompimiento del orden lógico y cronológico, no, sino que vamos a tomar ciertos aspectos de las tradiciones, pero lo vamos a adecuar a este tipo de narrativa. Por ejemplo, algo que se ve mucho esto es en 100 años de soledad, ¿no? Que cuenta cómo es el pueblo, la forma en cómo se maneja este pueblo, y a la vez se mantiene pues este realismo mágico, ¿no? Que es parte de esta característica de estas nuevas narrativas. Bien, chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se está comprendiendo? Sí, profesora. ¿Sí? ¿Todo bien? A ver los demás, ¿cómo vamos? Profesor, ¿podría explicar de nuevo a qué se refiere el cosmopolitismo? Ok, el cosmopolitismo. En el caso del cosmopolitismo también se van a aprovechar aportes pues, de los narradores europeos, como por ejemplo Kafka, Joyce, y también de los norteamericanos como Faulkner y Hemingway. Aquí se van a adaptar nuevas técnicas de las narrativas, ¿no? Como por ejemplo la técnica del iceberg, ¿ya? Esa es una técnica que en el cual se habla, o sea, es como que el autor inicia con lo superficial y vamos viendo, vamos ahondando en la historia, y vamos viendo un poco más esta parte de la profundidad, ¿no? De cómo se va desarrollando los elementos, y como que recién lo que se explicaba al inicio va a tener sentido, ¿no? Otro también es el caso del in media res, ¿no? In media res, como bien dice, ¿no? La mitad, que empezamos, primero empieza con la parte, por ejemplo, del nudo, y luego con la parte del desenlace, o al revés, ¿no? Que es una de las características que he ido viendo, ¿no? Entonces,
A eso se llama, a esos son los aportes que ellos, en este caso los hispanoamericanos, tenían pues de los referentes europeos y norteamericanos, pero siempre y cuando ellos lo adaptaban. Recuerden que ellos no buscaban copiar, ¿no? Sino adaptarlo a la realidad de la época, ¿ok? A eso se refiere con cosmopolitismo. No sé si quedó claro, hija. Sí, profesora, sí quedó claro. Gracias. Nada, perfecto. Ahora, chicos, esta temática de lo que es realismo mágico real maravilloso, ya es una temática que vamos a ir encontrando mucho en este tipo de narrativas, en las cuales pues se va a presentar más que nada una visión compleja con la incorporación de elementos míticos, mágicos e insólitos de la realidad latinoamericana, pero que desde la perspectiva del lector van a ser como que algo increíble, pero desde la vista de la lectura es como si fuera algo normal. Como por ejemplo acá dice, ¿no? Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo de una tormenta silenciosa, cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron en la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Es imposible que lluevan flores amarillas, ¿no? Pero ¿qué cosa? El lector, no, el autor, perdón, lo hace ver como si fuera algo común, algo normal dentro de la historia de 100 años de soledad, pues, ¿no? Como si fuera una realidad para los personajes, ¿no? Algo normal, o sea, como que buscando normalizar, ¿no? Pues ahí vamos con el realismo mágico. Igualmente, no sé si ustedes han escuchado que también, por ejemplo, dice, pues la unión entre primos, ¿qué generó, no? Se decía que cuando entre primos se casaba, nació pues este famoso niño con cola de cerdo, ¿no? Y ahí se ve que entra pues la parte la parte de lo místico, porque ahí se dice, no, que la partera dijo esto, que ya estaba previsto de que el niño nazca así, porque ya ha habido casos anteriores, y tú dirás, pero si yo me voy a mi realidad, o sea, a mi parte actual, a lo que estoy viendo, yo ya sé que el hecho de que se casen primos no van a ser un hijo con cola de cerdo, ¿no? Claro, esa es tu realidad, pero si nos enfocamos en la realidad de la lectura, eso era como que algo ya previsto, ¿no? Era como que ya el autor ¿no? Te estaba, como se dice, adelantando lo que iba a suceder, ¿no? Dentro de la realidad de esta ciudad, ¿no? Entonces, a eso hablamos con la parte de realismo mágico, o también llamado real maravilloso. Bien. Y ahora nos vamos a enfocar en Jorge Luis Borges. Borges fue un escritor argentino de gran erudición, dice que hablaba muchos idiomas, en especial el inglés, el francés y el alemán, ¿no? En su juventud escribe poesía vinculada al lutraísmo, pero él era muy, como se dice, muy autocrítico. Entonces él se da cuenta que la poesía quizás no era lo que él esperaba, ¿no? A pesar de que tenía buenas poesías, ¿no? Pero él dijo, no, esa no es mi esencia como escritor. Entonces deja de lado la parte de la poesía y se va a inclinar más por lo que viene a ser el cuento y el ensayo, que van a ser con lo que más se va a reconocer a este autor. Dentro de sus obras, pues vamos a encontrar ficciones de Aleph que van a ser lo más reconocidos. Lo más curioso, chicos, de Jorge Luis Borges es que en el mundo literato, pues ha habido todo un conflicto, porque él, a pesar de escribir obras maravillosas y fantásticas, nunca ganó un Nobel, pues, ¿no? Y siempre decían, pues, de que había cierta discriminación hacia él, otros decían, pues, de que simplemente algunos sí lo merecían y otros no. O sea, ha habido toda una pelea había dentro de los literatos. Algunos que defendían a Borges y que decían que realmente se merecía su Nobel, como otros que no, que simplemente, seguramente porque es cieguito, porque él llega a perder la vista, ¿no? Seguramente porque es ciego, ya le quieren dar ese plus, ¿no? Y darle el Nobel, ¿no? Ha habido todo ahí un conflicto que se daba con él. Entonces, los cuentos de Borges, ¿qué van a tener? Uno, la parte de la concisión sintáctica y la parte de la densidad, pues, semántica, ¿ya? ¿A qué hablamos con concisión? Quiere decir, pues, que lo que presentaba el autor era bastante
adecuado, o sea, las palabras que él utilizaba eran palabras como que se adecuaban muy bien al contexto que él creaba. Y en cuanto a la densidad semántica, es que dice que las palabras que él colocaba, ¿ya?, que utilizaba en sus obras, eran palabras que se podían prestar para varias interpretaciones, ¿no? Como él era profesor, ¿ya? Y él decía que la literatura debe ser para todos, ¿no? Desde filósofos hasta el pueblo, ¿no? Es lo que él decía. Entonces, por eso que utilizaba mucho esta parte de la densidad semántica. Su narrativa, pues, tiende a lo que viene a ser la parte de lo fantástico. Él va a emplear referencias bibliográficas apócrifas. ¿Qué quiere decir referencias bibliográficas apócrifas? Por ejemplo, ustedes cuando ya estén, cuando ustedes estén estudiando pues en la universidad, ahí les va a parecer que le van a pedir mucho esto de las normas APA, ¿no? De las referencias bibliográficas, ya. Él cuando creaba sus historias, curiosamente colocaba también referencias, pero estas referencias eran de libros o de autores que no existían, ¿ok? Los colocaba como aspectos importantes, sí, ¿no? Como que de ahí se tomó en cuenta el personaje para escribir esta historia, pero cuando tú buscas al autor si realmente a esta referencia si existió, te van a dar cuenta que no. Eso mismo también era parte de la creación que tenía el autor en sus obras. Y además, algunos de sus cuentos van a encerrar un enigma aparentemente policial. ¿Por qué digo aparentemente policial? Porque normalmente cuando se daban este tipo de enigmas, quienes tenían que resolverlo era o bien el lector o bien el personaje. ¿Ok? Eso se buscaba, ¿no? Que sean ellos lo capaces que puedan interpretar el misterio. Por eso también una característica muy importante de él era ello, ¿no? Involucrar mucho al lector en sus obras, ¿no? Tener esa participación de ellos. En cuanto a sus características, vamos a hablar de preferencia por los temas filosóficos y metafísicos. Ya metafísico significa historias que puedan estar pues dentro o bien de la realidad. O sea, era como que tú no sabes si lo que lees es cierto o fuera de la realidad, ¿no? Están en esa confusión el lector. Por eso decimos que hay ambigüedad entre la realidad y la ficción, el azar como un factor central también de la estructura del universo, ¿no? Los acontecimientos inesperados pueden surgir, el tiempo que fluye o se inmoviliza, la relación entre el pasado y el presente, como lo vimos en el famoso flashback, destaca también el caos y el orden, el mundo como una realidad sin sentido, pues el mundo se ve como un laberinto, ¿no? Y él, por ejemplo, acá, él va a escribir una historia, ¿ya? Que se llama Los Jardines Circulares, en la que se va a contar la historia de un hombre que va a buscar justamente este jardín circular, porque él tenía como objetivo crear al hombre perfecto, ¿no? Quería crear el hombre perfecto, y cuando él hace esta creación, primero buscó en los seres humanos comunes, y se da cuenta pues que los seres humanos simplemente no lo ayudaban, pues, ¿no? O sea, no era lo que él buscaba. Entonces como que se decepciona, pero luego viene esa búsqueda y dijo, ¿por qué mejor no? Yo voy a ser el que lo va a crear, ¿no? Y él sueña con esta creación, sueña con, y especifica, ¿no? Crea al hombre con los huesos, con los músculos, con los órganos, con todo, con toda la parte perfecta, ¿no? Y este hombre lo que hace es, ya que es un hombre perfecto, comparte su sabiduría con los demás. Pero cuando vamos leyendo la obra, nos vamos a dar cuenta, pues, que en realidad lo que primero habíamos leído era el sueño de otro personaje. O sea, leíamos el sueño de otro personaje principal, ¿no? Que era de un mago que había soñado que había un hombre que estaba en el jardín de los círculos. Entonces, por eso les digo, hay esta parte, ¿no? De lo que es el mundo, ¿no? ¿Cómo lo vemos el mundo? A veces vemos como que algo como que sin sentido, ¿no? Como un laberinto. Vemos también que es una obra muy simbólica, ya utiliza mucho la parte de los símbolos, como por ejemplo el cuchillo, que es el símbolo de la violencia, y también va a utilizar los espejos, ¿no? Los espejos van a ser pues como que la metáfora de la identidad del personaje, ¿ok? En el caso pues de ficciones,
Vamos a ver que va a agrupar 2 volúmenes, El jardín de senderos se bifurcan y Los artificios, ¿no? Acá los cuentos van a deslumbrar por su erudición literaria y filosófica y su imaginación. Vamos a hablar de una trama bastante fantástica o detectivesca. Cada suceso va a estar cuidadosamente elaborado y premeditado, como justamente les digo, ¿no? Una de las características de estos autores era como anticipar lo que iba a suceder, ¿no? Y tú decías, pues no, quizás pueda tener otro final. No, te anticipa para que tú ya después entiendas por qué sucedió, ¿no? Eso es lo que yo buscaba. Se va a incorporar la ambigüedad y los constantes equívocos, ¿ya? Y ello se va a realizar no solamente para planear sucesos sorpresivos, sino también para presentar nuevas y desconocidas facetas de la realidad, ¿no? Tú no sabes, si lo, como justo le digo, ¿no? Tú no sabes si tú lo que lees es realmente lo que estás leyendo o va a venir otra mente más a involucrarse en tu historia, ¿no? Eso es lo que llamamos con las facetas, pues, de la realidad, ¿no? Como una cebollita, ¿no? Como, va a ser como un tipo de cebollita, ¿no? Que van viendo una historia, pero esta historia va a jalar otra y así sucesivamente, ¿no? Bien. Bien, chicos, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? Sí, sí, profesor. Sí, perfecto, gracias. Muy bien, chicos, perfecto. Empezamos entonces con la parte del desarrollo de las preguntas. Ya tenemos la pregunta número 1. Dice, durante los años 20 y 30 se desarrolla la etapa. A ver, ¿qué se desarrolla en 1920 y 1930, chicos? ¿Qué etapa? Emergente. Muy bien, empezamos con la primera etapa, ¿no? Con la etapa emergente, que se caracteriza porque se compone todavía, influencia por el estilo vanguardista, ¿no? La etapa emergente. Entonces aquí la alternativa sería la E, pues, ¿no? La etapa emergente, de 1920 y 1930. 2. Marcamos la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a las etapas de la nueva narrativa hispanoamericana. A ver. En la etapa emergente es predominante la influencia del regionalismo. O sea, en la etapa emergente todavía se mantiene o no se mantiene la corriente regionalista. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se mantiene o no se mantiene todavía? Sí. Claro, el emergente todavía se estaba manteniendo esta idea de lo que viene a ser la realidad autóctona, ¿no? Todavía se mantiene. Entonces acá vamos a poner que sí, estamos bien. Ok. Durante la consolidación destaca el gran éxito editorial y de ventas a nivel mundial. Estamos hablando acá de la pelea que se daba entre los editoriales. No. ¿Qué dicen ustedes? No. No, claro. ¿Dónde se pelean? ¿En qué etapa se pelean las editoriales? Etapa del apogeo del boom. Muy bien, Brisa, en la etapa del apogeo o del boom. Entonces acá estamos mal. Con el boom aparecen por primera vez todas las nuevas modalidades narrativas. Recién en el boom aparecen todas estas modalidades. No. Falso, muy bien. Por ejemplo, hemos visto, ¿no? En el caso del túnel, que en el túnel hablamos de la etapa de la consolidación, y ahí ya se estaban dando algunas técnicas, ¿no? Como el rompimiento del orden lógico y cronológico, ¿verdad? Además de lo real maravilloso con Pedro Páramo. Entonces, no se va a dar todo esto en el boom, ¿no? El boom se hace conocido recién, pero no es que recién se estaba dando ahí. Y por último, en la etapa de apogeo se conjuga la calidad literaria y los premios internacionales. ¿Qué dicen ustedes? La mayoría que estaba en el apogeo, ¿todos tuvieron premios o no? ¿Verdadero? Claro, ahí la mayoría había recibido, pues, habían recibido premios, ¿no? Hablamos de esta calidad literaria, ¿no? Calidad de la narrativa que se daba en la época. Entonces acá la respuesta sería, ay, perdón chicos, la respuesta sería la C, ¿ok? La C. A ver, 3,
Marcamos la alternativa que contiene la secuencia correcta de verdad o falsidad de los siguientes enunciados, relacionados con el contexto social en el cual se desarrolla la nueva narrativa hispanoamericana. Vamos al contexto social. Los países latinoamericanos entran en graves crisis sociales y políticas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Había crisis o no había crisis política y social? Sí, ¿verdadero? Ajá, claro, había crisis. No sé por qué se copió incompleto, pero sí, sí había crisis. Recuerden que estamos hablando de qué, de una dictadura, ¿verdad? Hablamos de una dictadura, hablamos de las nuevas, los nuevos capitalismos que querían crearse, pues, ¿no? Entonces sí, estamos acá con verdadero. Ok. Si bien prevalece el sistema capitalista, ¿aparece la alternativa socialista? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aparece el socialismo o no? ¿Verdadero? Sí. ¿Mm? Claro, ahí aparece, pues recuerden la revolución cubana, pues, ¿no? La revolución cubana, el cual apostaba por esta nueva alternativa, pues, del socialismo. Entonces, sí, verdadero. A ver, la región latinoamericana se moderniza al volverse principalmente rural. No. Falso. 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 Claro, falso, ¿no? Hablamos de la parte urbana. ¿Se evidencia la instauración de regímenes dictatoriales represivos o no? Sí. Sí, Verdadero, ¿no? Claro, hablamos de una dictadura represiva. Entonces acá, pues esta sería la D. La D, chicos, la D. Vamos a ver en la 4. Dice, indique la característica de la nueva narrativa hispanoamericana. Se aprecia en el siguiente fragmento de la novela La muerte de Artemio de Carlos Fuentes. A ver, ¿qué te dice Carlos Fuentes? No puedo, dice. No elegí el dolor, me dobla la cintura. Me toca los pies helados. No quiero esas uñas azules. Mis nuevas uñas azules. ¡Ay! Yo sobreviví. ¿Qué hice? Ayer Artemio Cruz voló de Hermosillo a México. Sí, ayer Artemio Cruz, antes de enfermarse, ayer Artemio Cruz. No se enfermó. Ayer Artemio Cruz estaba en su despacho y se sintió muy enfermo. Ayer no, esta mañana. Artemio Cruz, no enfermo, no, Artemio Cruz, no, otro. Es un espejo colocado frente a la cama del enfermo. El otro, Artemio Cruz, su gemelo. Artemio Cruz está enfermo, el otro, Artemio Cruz está enfermo, no vive. Artemio Cruz vivió durante algunos años. Años no, añoró, años, no. ¿Qué prevalece aquí, chicos? El empleo del monólogo Monólogo anterior. interior. Claro, ahí estamos viendo el pensamiento que está teniendo el protagonista y que no está exteriorizando, no es lo que está en ese momento se está creando dentro de su mente. Entonces, estamos hablando del monólogo interior. Muy bien, el empleo de este monólogo interior. Ok. 5. En el siguiente fragmento de la novela Rayuela, ya, vamos a ver qué características vamos a ir apreciando. Dice, apenas se entreplumaban, algo como un ulucurdio de las encrestoreaba, las extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa, convulcante de las mátricas. A ver, ya hay una pista ahí, chicos. Estas palabras de aquí, ¿qué serán? ¿Existirán o no existirán? ¿Qué dicen ustedes? No. No. Experimentalismo lingüístico. Ajá. Muy bien, claro, hablamos de un experimentalismo lingüístico, ¿no? La creación, pues, de nuevas palabras. Vamos con las 6. Dice, marque la opción que contiene enunciados correctos respecto al cuentista Borges.
A ver, en los cuentos destacan las experiencias personales. ¿Ustedes creen que Borges tomaba en cuenta experiencias personales? No. No, falso. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. ¿Existe una inclinación hacia las temáticas realistas en sus relatos? No. Falso. Falso también, ¿no? No, más bien él era la fantasía. Su estilo se caracteriza por la concisión y la densidad semántica. Verdadero. Verdadero. Claro, esa era una de sus características, ¿no? Colocar palabras de acuerdo al contexto y varias interpretaciones. El autor incluye referencias apócrifas de carácter histórico y literario. Verdadero. Claro, acá vienen las referencias que no existían, ¿no? Que él mismo creaba, pues, ¿no? Entonces acá la respuesta sería la 3 y la 4, la C. Muy bien. Vamos con la 7. A ver, dicen la 7. Imaginemos un primer sorteo que dicta la muerte de un hombre. Para su cumplimiento se procede a otro sorteo que propone, digamos, 9 ejecutores posibles. De esos ejecutores, 4 pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo. 2 pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz, el encuentro de un tesoro, digamos. Otro exacerbará la muerte, es decir, la hará infame o la enriquecerá de torturas. Otros pueden negarse a cumplirla. Tal es el esquema simbólico. En la realidad, el número de sorteos es infinito. Ninguna decisión es final. Todas se ramifican entre otras. Luego de leer el fragmento citado perteneciente al cuento de la lotería de Babilonia, de Jorge Luis Borges, ¿qué temas filosóficos de su narrativa se evidencia? El azar como factor estructural del universo. Claro, porque estamos hablando de un sorteo, ¿verdad? De un sorteo que puede ser para bien o que puede ser para mal, ¿no? De acuerdo al protagonista. Entonces ahí hablamos del azar, ¿no? Del azar como un factor estructural del universo, ¿no? Factor estructural. Y por último, chicos, ya para cerrar, vamos con la 8. Dice, yo subrayaré, ¿ya? Cierto pasaje en el manual de Leusden, dijo Scharlat. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el 4 de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Trevinarus y yo presentí que usted agregaría el punto que falta, el punto que determina un rombo perfecto, el punto que prefige el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado. Eric Lonor para traerlo a usted a las soledades del triste Leroy. Lonrod consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran 3 líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien pueden perderse un mero detective. Máteme como ahora va a matarme. A ver, ¿qué podemos afirmar de aquí? La B, adquisición de un enigma policial. Ajá, muy bien, hablamos de un enigma, ¿no? Como que aquí vemos de que hay una charla, ¿no? Entre el detective Lonrod, ¿no? Que dice todo lo he premeditado, el detective Lonrod, y su asesino, ¿no? Y su asesino. Y vemos pues de que el detective está muerto, ¿cierto? El detective ya está muerto, pero el detective a pesar de estar muerto sigue hablando con su asesino, ¿no? Y como que le está diciendo, pues, ¿no? Cómo él ha logrado llevarlo, pues, a la muerte, ¿no? Porque le dice acá, a ver. Acá dice, el punto que determina un rombo perfecto, el punto que prefija el lugar donde una exacta muerte lo espera. Todo lo he premeditado. Erin Lonrod para traerlo a usted a las soledades del triste Leroy, ¿no? ¿Qué hizo el asesino para traer al detective ya muerto, ¿no? Entonces hay un enigma aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo logró? ¿No?
matar. Ok, chicos, entonces cerramos por hoy aquí. Ya nos estamos viendo, pues, el día viernes. Cuídense mucho, ¿ya? Un abrazo, que tengan una linda semana. Adiós, profesora, gracias. Cuídense, nos vemos, chicos. Adiós, Miss. Nos Hasta luego, vemos. profesora. Muchísimas gracias. Cuídense. No, de nada, cuídense todos. Nos vemos.